Como vimos la semana pasada, comenzamos a estudiar el segundo capítulo del libro de Hechos, un pasaje fundamental en la historia de la Iglesia, en el cual se describe el comienzo, precisamente, el nacimiento de la Iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo, y en el cual también, como veremos hoy, se describe el comienzo del cumplimiento de la Gran Comisión por parte de la Iglesia a partir de la llegada del Espíritu Santo. Hoy vamos a avanzar con este pasaje que comenzamos la semana pasada, vamos a avanzar entre el versículo 14 y el 21, tratando de cubrir esta porción que también es extensa, ¿sí? Y antes de comenzar, entonces vamos a dar directamente lectura a la porción completa. Vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 21 de Hechos, capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entre otras cosas, cuando la semana pasada estudiamos sobre la venida del Espíritu Santo, tratamos de entender qué es lo que pasó a través de la descripción que Lucas nos hace aquí en Hechos 2, en los primeros 13 versículos. Están los apóstoles y el resto de los creyentes, entendemos, reunidos en Jerusalén, tal como el Señor les había mandado en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Ellos están aguardando el Espíritu Santo de la promesa. Es el día de la celebración de Pentecostés, apenas unos 9 o 10 días después de la ascensión del Señor. Y Jerusalén, como vimos también, en medio de esta fiesta, se ha llenado de judíos piadosos, no solo los que viven en Jerusalén y en las zonas cercanas, sino que gente ha venido de todo el mundo a esta gran celebración nacional. En este contexto hay 3 manifestaciones sobrenaturales de la venida del Espíritu Santo. En primer lugar, un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, una señal audible, decíamos. En segundo lugar, se aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los presentes. Una señal visible, decíamos. Y en tercer lugar, los creyentes llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en otras lenguas. Esto sí ya es una señal visible, audible y entendible para todos los que están allí presentes. Entre algunos temas que vimos la semana pasada mencionamos, en primer lugar, la importancia de no perder el punto principal del pasaje.
punto principal que Lucas está tratando de hacer con este pasaje no es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo y su obra sobre los creyentes. De eso se trata este pasaje. El Espíritu, como vimos, viene sobre cada uno de los creyentes de manera individual y personal, pero al mismo tiempo viene sobre todos los creyentes que están allí presentes, en forma colectiva. Y de esta manera, este evento marca lo que entendemos es el comienzo de la iglesia. En Pentecostés, los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo y por tanto son unidos al cuerpo de Cristo. Esto constituye precisamente el nacimiento de la iglesia, tal como vemos en las propias palabras de Pedro en Hechos 11, versículos 15 y 16, y también en Pablo, como lo explica en 1 Corintios 12, versículo 13. Vimos también que en Hechos hay otros eventos parecidos, otros mini Pentecostés, como podemos llamarles, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19. Sí, en cada uno de ellos Dios va confirmando la fe de un nuevo grupo de creyentes, étnicamente diferente. En un caso, primer caso, Hechos 2, judíos, en el segundo caso, samaritanos, en el tercer caso, gentiles. En el cuarto caso no es un grupo étnico, pero es un grupo que viene de haber sido bautizado, de haber sido seguidores de Juan el Bautista. Y son ahora entonces confrontados con el Evangelio de Jesucristo, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo también, y hay manifestaciones similares. De alguna manera, entendemos, Dios a través de estas manifestaciones sobrenaturales y muy específicas que son registradas en el libro de los Hechos, está confirmando la incorporación plena de estos nuevos creyentes, estos distintos grupos de creyentes, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La incorporación con los mismos privilegios, podríamos decir así, y las mismas también responsabilidades, con las mismas bendiciones, con el mismo Espíritu Santo. Y por eso también entonces la importancia que tiene en este contexto, en el primer siglo, en una etapa de transición muy particular, que son las mismas manifestaciones las que sobrenaturales las que se desarrollan, las que tienen lugar en cada uno de estos eventos. Vimos también que se habla del bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos y en la Biblia, y también de la llenura del Espíritu Santo. Entendemos que en este caso las dos cosas están sucediendo. Vimos también el paralelismo, mencionamos que marca Lucas en el libro de Hechos entre la vida de los apóstoles y el ministerio de los apóstoles y la vida y el ministerio público de Jesús. Vimos y comentamos sobre el lugar de Pentecostés que Pentecostés tiene para la iglesia, un lugar fundamental desde el punto de vista histórico, pero no es el lugar que nos define como creyentes, es la cruz de Cristo. Somos cristianos, nos identificamos con Cristo y es en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Jesús que nuestra identidad cobra valor. Y vimos también el principal efecto de la venida del Espíritu Santo para con el cumplimiento de la Gran Comisión. Decíamos que si bien la manifestación de la llegada del Espíritu Santo fue sobrenatural y muy notable, con estruendos, con lenguas como de fuego, la manifestación sobre los creyentes fue básicamente la capacitación para hablar, y en particular hablar acerca de las maravillas de Dios. Y vemos que se inaugura aquí también un patrón que luego uno ve extendido en el libro de los Hechos. A partir de este momento, los creyentes no pueden dejar de decir lo que han visto y oído, y los vemos una y otra vez en el libro de Hechos hablando con denuedo. Y hablamos también sobre la confusión, brevemente hablamos sobre la confusión, asombro y perplejidad de los creyentes, así también como el rechazo y las burlas de algunos otros que presenciaron lo que sucedió allí. En estos primeros 13 versículos se hace especial énfasis en la reacción de quienes están presenciando esto. Muchos, probablemente la mayoría, estaban confusos, atónitos, maravillados, perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, dice el versículo 13, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Y es precisamente este último comentario de quienes se burlan que da lugar a la intervención del apóstol Pedro a partir del versículo 14, y cuya primera parte estudiaremos hoy. Entonces, antes de avanzar con el discurso de Pedro, importante un poquito entender acerca o profundizar acerca de la burla y la negación de estas personas respecto de lo que ellos están viendo. Es interesante notar que
Quienes se burlan no cuestionan las señales. No cuestionan las señales sonoras, no cuestionan las señales visibles, no cuestionan el hablar en lenguas de los discípulos. Lo que están cuestionando es el origen de esas señales, la causa última de esas señales. ¿Qué es lo que está causando? ¿Qué es lo que está detrás de esas señales? Eso es lo que ellos están cuestionando. Sin duda, la dureza de su corazón los lleva a una negación casi irracional de lo obvio. Esto es algo sobrenatural. Todos, o la mayoría al menos, están escuchando o han escuchado un estruendo, lo cual los ha hecho congregarse en una gran multitud. La mayoría, si no todos, han visto las señales sobrenaturales y ahora escuchan a los discípulos hablar en otras lenguas conocidas por las personas que provienen de distintos lugares, pero no conocidas por estos galileos originalmente. Ellos están no hablando cualquier cosa, dice el texto, están proclamando las grandezas de Dios. Definitivamente no hay ningún argumento mínimamente lógico o racional que lleve a pensar a alguien a que estas personas están bajo el efecto del alcohol. De ninguna manera una persona bajo el efecto del alcohol se manifiesta de esa forma. La resignación de estas personas, de los burladores, aquí mencionados en el versículo 13, y la falta de argumentos, igualmente no les impide sembrar la duda, cuestionar el testimonio e integridad de los creyentes a través de inventos, mentiras, una vez más, sin fundamento. En última instancia, ellos estaban negando la obra del Espíritu Santo y se estaban burlando de ellos. Y aquí podemos establecer también otro paralelismo con el ministerio público de Jesús. En muchas oportunidades Jesús fue cuestionado por lo que hacía, por lo que enseñaba, en nombre de quién lo hacía, con qué autoridad lo hacía. No se cuestionaban los milagros en sí. Nadie cuestiona los milagros porque eran muy evidentes para todas las personas, pero cuestionan con qué poder, qué es lo que está detrás de eso. Y recuerdan Mateo 12, versículos 22 y 24, cuando Jesús, luego de obrar milagros y echar fuera demonios, lo acusan de actuar bajo el poder o por el poder de Belcebú, esto es el príncipe de los demonios. Y es allí donde Jesús emite estas palabras duras, pero que sin duda reflejan una realidad. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras también están registradas en el libro de Lucas, que es del mismo autor que Hechos. Sin duda, atribuir la obra del Espíritu Santo que estaba teniendo lugar y que era evidente en los discípulos en ese momento a otra causa, no a Satanás en este caso, pero sí al efecto del alcohol y en tono burlón, de alguna manera ellos se estaban exponiendo o se acercaban al menos, ¿sí?, a este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, a esta negación rotunda que de alguna manera termina cerrando la puerta a la obra del Espíritu Santo, que es, como enseña la Escritura, el que nos lleva al arrepentimiento en última instancia y nos permite venir a los pies de Cristo. No digo que esto estaba pasando en este momento, pero sin duda es un indicio de que si persisten en esta actitud, pueden terminar en esa situación. Y esta resistencia a Cristo que es demostrada en el versículo 13, al mensaje de Cristo, resistencia al mensaje de los apóstoles, en el libro de Hechos, está recién comenzando. Es aquí la primera mención que hace Lucas en el libro de Hechos, pero esto es un patrón que va a ir creciendo. Luego serán amenazas, luego serán encarcelados los discípulos, luego serán golpeados y luego serán matados, martirizados, por causa de la predicación del Evangelio, de la proclamación de las maravillas de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Ahora, como dice Romanos 5:8, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en medio de este contexto, donde vemos muchas personas reaccionando bien, podríamos decir, atónitos, sorprendidos, maravillados, pero vemos igualmente un grupo de personas duras, burlándose y resistiendo la obra del Espíritu Santo, vemos ahí, aún en ese contexto, la gracia de Dios, la gracia de Dios. En el nacimiento mismo de la iglesia vemos la respuesta de gracia de Dios para con los pecadores, aún los de duro corazón, dándoles una vez más la oportunidad, la posibilidad de escuchar la palabra de Dios y de venir a salvación. Y es así entonces como el versículo 14 nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro, junto a los 11, ¿sí? Pero Pedro, demostrando una vez más, de alguna manera en continuidad con lo que vemos en los evangelios, en continuidad con lo que vemos durante el ministerio público de Jesús. Pedro cumpliendo un rol preponderante en el grupo de apóstoles. Se pone en pie, toma la iniciativa. Dice, alzó la voz y les habló. Se predispone a hablar, en este caso públicamente. Ya Pedro había estado hablando en el grupo de los 120, lo vemos en Hechos capítulo 1, en un contexto de hermanos en la fe. Pero ahora es la primera vez que vemos a Pedro y a uno de los apóstoles públicamente, en un contexto de gente inconversa, ponerse de pie, alzar la voz y predisponerse para hablar. Ahora, como sabemos, una de las características distintivas del ministerio público de nuestro Señor Jesús fue la predicación, tanto la predicación pública como la predicación y la enseñanza privada. Y mientras lo acompañaban, los discípulos también tuvieron la posibilidad de predicar públicamente. Recuerda cuando Jesús los envía a los 12, Lucas 9:6, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y luego los 70, cuando envía a los 70, Lucas 10, versículos 1, versículos 8 y 9, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba de ir. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, dice el Señor, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La predicación, ¿sí?, no era algo nuevo para ellos, para los apóstoles, para los 120 que están aquí. Pero lo que es nuevo, la innovación en este pasaje, la relevancia de este pasaje, es que ahora Jesús ya no está físicamente con ellos. Esta es la primera vez que ellos enfrentan una multitud para predicar sin que el Señor esté físicamente con ellos. En cambio, sí está el Consolador, el Espíritu Santo ha venido, el Espíritu Santo ahora está en ellos. Esta es la otra innovación. Y esto es lo que Jesús dice, esto es mejor que suceda así. Este es el primer sermón que tiene lugar en la era de la iglesia que acaba de ser inaugurada. Y desde ese día y hasta la actualidad, la exposición pública de la palabra de Dios ha sido un distintivo de la iglesia de Cristo. Lo voy a repetir. Desde ese día y hasta la actualidad, la exposición pública de la palabra, fiel de la palabra de Dios, ha sido un distintivo de la iglesia de Cristo. Esto es lo que vemos desde este minuto en el libro de los Hechos, que tenemos que, como hemos dicho otras veces, tenemos que tener mucho cuidado de establecer doctrinas aquí, pero sí vemos patrones claros que persisten y que trascienden al libro de los Hechos. Este es uno de ellos, la predicación de la palabra. En el libro de los Hechos hay en promedio, como mencionamos la semana pasada, un sermón cada 2 capítulos. En total se incluyen más de 20 exposiciones, incluyendo 7 exposiciones de Pedro y 11 exposiciones del apóstol Pablo. La iglesia crece, avanza mediante la predicación de la palabra de Dios. En Hechos 4, como mencionamos brevemente también la semana pasada, vemos que lo primero que tratan de hacer quienes se oponen a Cristo es hacer callar a los apóstoles y prohibir la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que les molesta. Y ellos se dan cuenta que ese es el punto crítico, es a través de la predicación que esto está avanzando y eso es lo que ellos quieren detener. Y luego de este episodio, cuando los creyentes vuelven a estar reunidos, oran y claman al Señor. ¿Para qué? Para que Él, dice, conceda a sus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra. A lo cual Dios responde de manera inmediata. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esteban, el primer cristiano mártir, ¿recuerdan? Es muerto precisamente a causa de la predicación. Y no solo eso, es muerto mientras predica. En esa predicación, ese sermón memorable registrado en Hechos, capítulo 7. En Hechos 9, cuando Lucas narra la conversión de Pablo, dice que, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo,
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Dice, y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y cuál es la primera actividad pública de Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Pablo se convierte, recibe el Espíritu Santo, lo primero que hace públicamente es comenzar a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es la reacción? Y todos los que le oían estaban atónitos, ¿sí? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? De alguna manera, una reacción similar a lo que estamos viendo aquí en Pentecostés. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo entendió bien de qué se trataba esto. Instruido por el Espíritu Santo, avanza en la predicación de la palabra. Y este es el patrón que se observa en el libro de Hechos desde el principio hasta el fin. Los creyentes y los apóstoles en particular, llenos del Espíritu Santo, predican la palabra de Dios. La predicación es central y hace a la esencia de la iglesia. La predicación tanto en público, para el avance del Evangelio, para salvación de los perdidos, como así también la predicación y la enseñanza en privado. Vemos en Hechos 20 la predicación y la enseñanza de todo el consejo de Dios para edificación de los santos. Así lo voy a leerlo para que entendamos. Pablo en Hechos, versículos 20, cuando está de alguna manera despidiéndose de los ancianos de Éfeso, cuando está de alguna manera traspasando a ellos ya el ministerio pastoral de la iglesia, dejándolo completamente en sus manos, le dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20 del capítulo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y agrega luego en el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y vemos esto hasta el final, en Hechos 28, los últimos dos versículos de Hechos. Lucas cierra el libro enfatizando que aún 30 años después de Pentecostés y de ese primer discurso, de ese primer sermón de Pedro, la predicación y el denuedo por la predicación continúan. Versículo 30 del capítulo 28 dice, y Pablo permaneció, estamos hablando encarcelado en Roma, 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y este patrón no está solo en el libro de Hechos, lo vemos en el resto del Nuevo Testamento. Algunos años después, cuando ya le faltaban algunos días para morir a Pablo, el apóstol escribe su última carta a Timoteo, y dentro de esa última epístola, la última instrucción ministerial que le da en 2 de Timoteo 4:1 es, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El énfasis y la exhortación de Pablo no puede ser mayor. Y hasta define de alguna manera aquí. Está claro que la definición del ministerio mismo tiene que ver con la predicación de la palabra. Cumple tu ministerio, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este patrón persiste hasta el día de hoy en la iglesia fiel al Señor. Y este patrón es el que persistirá hasta la venida del Señor. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay iglesias que no predican mucho la palabra. Hay iglesias donde el sermón tiene cada vez menos lugar,
Son 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, una meditación apenas, o quizás algún comentario positivo, o donde la predicación es muy selectiva, solo tocando temas que convienen o que al predicador le parecen relevantes y descartando los que podrían ser conflictivos. Bueno, déjenme decir una cosa, la Biblia nos deja claro que si hacemos eso, nos exponemos claramente a desviarnos y a descarriarnos completamente. Esos no son los hermanos que van a perseverar. Si esa actitud persiste, esos hermanos no van a venir en última instancia. Eso no va a llevar al crecimiento del Evangelio, al avance del Evangelio y a la edificación de los hermanos tampoco. En Romanos 10, versículo 13, Pablo, citando el mismo pasaje de Joel 2, el mismo que Pedro está citando y el mismo que leímos en nuestra lectura devocional, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, versículo 13 y versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Pablo cita al profeta Joel diciendo, bueno, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no hay quien les predique? Si no tienen, dice, de quien no han oído. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Termina diciendo. Hermanos, para que la gente invoque el nombre del Señor, es necesaria la predicación de la palabra del Señor. La salvación, así como el crecimiento espiritual de las personas, es una obra espiritual y sobrenatural, definitivamente, realizada exclusivamente por Dios. Dios es el que salva a las personas, Dios es el que edifica, el que perfecciona su obra en la vida de los creyentes. Pero esto no ocurre en un vacío. No están desconectadas, la esfera espiritual donde tiene lugar esto, no está desconectado de lo que vivimos, de la vía física que Dios nos ha dado para que estemos aquí en este tiempo. Esto no ocurre en el abstracto. Esto no ocurre en particular desconectado de la razón y de la voluntad de las personas. Las personas necesitan oír, las personas necesitan entender y responder racionalmente y voluntariamente a ese llamado. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahora sí, volviendo a nuestro pasaje de hoy, y en los versículos 14 al 21 de Hechos 2, tenemos la primera parte en realidad del sermón, un sermón que es más extenso y que se extiende hasta el final del capítulo 2. Pero vamos a cubrir solo esta especie de introducción que Pedro hace a su sermón. Y Pedro lo hace justamente parte estableciendo una conexión con el contexto inmediato, con lo que está sucediendo. Versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis aquí en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En otras palabras, no están ebrios, son las 9 de la mañana. No era común ni prudente beber desde tan temprano, y mucho menos para los judíos y los judíos piadosos como los que estaban allí presentes participando en un día festivo, como era Pentecostés. Eso era imprudente y no era para nada común. Además, beber desde temprano implicaba, por supuesto, correr el riesgo de no llegar bien, vamos a decir, al final del día. Aquí el mosto al que hace referencia al versículo 13 era un vino dulce en proceso de fermentación, poco fermentado aún, cuya ingesta podría tener consecuencias para la salud si comenzaba a hacerlo desde la mañana y en abundancia. ¿Qué es entonces lo que sucede? Bueno, el apóstol aquí dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí también Pedro inaugura un patrón fundamental de la exposición o de la predicación. Cuando se predica la Escritura. Y Pedro lo que hace es ir entonces al Antiguo Testamento y conectar lo que está sucediendo a la luz de un pasaje del Antiguo Testamento. Esto es similar a lo que Pedro había hecho ya, ¿se acuerdan? En Hechos 1, antes de la venida del Espíritu Santo, cuando reunido con los 120 creyentes, interpreta lo sucedido con Judas a la luz de los Salmos 69,
versículo 25, y del Salmo 109, 2, y entiende de hecho que hay una instrucción allí para la elección de Matías. En esta oportunidad, Pedro se refiere a lo dicho por el profeta Joel y cita casi textualmente a Joel, versículos 28 al 32. Dice así el apóstol Pedro, versículo 17 de Hechos 2, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí, una vez más, un pasaje que ha dado lugar a múltiples interpretaciones. Nuestro desafío aquí es entender qué es lo que Pedro quiso decir a su audiencia original ahí en Pentecostés, usando y citando las palabras de un profeta que escribió en otro momento y a otra audiencia, a una audiencia, por supuesto, diferente de Pentecostés y diferente a nosotros. ¿Qué dice la profecía de Joel? Y ahora les invito, vamos a Joel. No vamos a leer tantos pasajes en realidad, pero yo voy a ir mencionando algunos puntos principales que nos ayudan a entender este libro corto, pero muy potente, cuyo mensaje es muy relevante y muy claro. El libro de Joel está dirigido fundamentalmente a Israel. Tiene el propósito de llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. ¿Para qué? Bueno, para evitar castigos peores de parte de Dios y en lugar de ello recibir bendición y restauración. Y para ello Joel apela a un castigo más futuro y más distante. Apela al día del Señor, al día de Jehová. Un día de juicio, un día de castigo para los no arrepentidos, pero también un día de bendiciones espirituales para los verdaderos adoradores de Dios. Joel, de hecho, es el libro de la Biblia que más menciones hace al día del Señor. 5 veces aparece o es mencionado el día del Señor en el libro. Y si bien en el Antiguo Testamento la expresión el día del Señor no siempre tiene una connotación escatológica, la mayoría de las veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, en Ezequiel 13:5 no lo es así. En Joel sí, en Joel queda claro que el profeta se refiere al día del Señor como un juicio en el tiempo final, ejecutado por el mismo Señor. El castigo y el sufrimiento experimentado, según la descripción misma de Joel, en ese momento no se compara con ningún sufrimiento jamás experimentado. De hecho, en el versículo 20 de Hechos 2, Pedro dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero el versículo que él está citando en el original dice, Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, por si nos quedaba alguna duda de a lo que el profeta se está refiriendo. Los autores del Nuevo Testamento hacen alusiones frecuentes a Joel para describir el día del Señor con los adjetivos y con las caracterizaciones que hace Joel en su libro. Esas caracterizaciones, esos elementos mencionados en el libro de Joel son usados en el Nuevo Testamento y siempre con una connotación de los últimos tiempos. Hay por lo menos 4 menciones directas. Y es precisamente en vista de este juicio inminente y terrible, el día del Señor, que el profeta Joel insiste en la necesidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Ese es el mensaje central del libro de Joel, de la profecía de Joel. Y en la mitad del libro, justo en la mitad, o en el versículo, a partir del versículo 18 en realidad del capítulo 2, se anuncia el arrepentimiento final de Israel y su restauración por parte de Dios. A partir de allí, el libro se enfoca en la restauración de Israel. Joel 2, 18 y 19 dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y en Joel 2:27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será
avergonzados. Y así es entonces como el profeta llega al pasaje citado por Pedro. Joel 2, 28 al 32 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En este pasaje, el profeta menciona además el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu dice aquí, pero obviamente es el Espíritu Santo al que está haciendo referencia. Esto es parte de las bendiciones que vendrán producto del arrepentimiento y de la restauración. Y es importante notar la mención de que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, dice, y luego agrega, sobre hijos e hijas que profetizarán, ancianos, jóvenes, siervos y siervas, es decir, esclavos y esclavas. Todos serán receptores del Espíritu Santo y tendrán de alguna manera alguna manifestación sobrenatural. Sueños, profecías, ¿sí? Visiones. Algunas preguntas. ¿Quiénes son todos estos sobre quienes el Espíritu Santo será derramado, según el profeta Joel? O entendemos según la profecía del profeta Joel. Bueno, en el contexto, como vimos, deja claro que Israel está hablando a Israel, que Joel está hablando a Israel. Y aquí, el versículo, este pasaje en particular, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando a Israel y está hablando a los hijos de Israel. Está hablando al pueblo de Israel. Esto es precisamente consistente con el hecho de que todo Israel será salvo, como vemos en otras partes de la Biblia. En los últimos tiempos, Israel será salvo, será restaurado y el Espíritu Santo será derramado sobre todos ellos. ¿Cuándo sucederá esto? Esa es otra pregunta. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, Joel 2:28 dice, y después de esto, es decir, a partir del arrepentimiento y de la restauración material de Israel, que viene ya describiendo el profeta en los versículos previos, y dice, después de esto derramaré mi espíritu. Y en Joel 2:31 agrega, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, después del arrepentimiento y antes del juicio final del Señor. De manera que la profecía de Joel, el evento descrito aquí, tiene lugar, se entiende, y esto es lo que se entiende, durante el reino milenial, junto con la restauración y la conversión y la restauración de Israel. Ahora volvamos a Hechos, volvamos a nuestro pasaje. ¿Por qué Pedro hace referencia a este pasaje en Pentecostés? Hay quienes afirman que al mencionar este pasaje, Pedro indica que la profecía de Joel se cumple en ese minuto, en ese momento. La profecía de Joel se está cumpliendo en Pentecostés. Y esto lo vemos, ¿sí?, con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. En línea con ello, la destrucción de Jerusalén, entonces, en el año 70, habría sido el día del Señor profetizado por el profeta Joel. Ahora, esta interpretación, decir que esta promesa se cumple íntegramente en Pentecostés y en el periodo siguiente hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70, no es gratis, así podemos así decirlo, en el sentido de que hay que hacer otras concesiones en nuestro entendimiento de la Biblia y conciliar varios otros elementos, algunos de ellos los acabamos ya de mencionar. El Espíritu Santo, si esta fue la interpretación correcta, es decir, si la promesa de Joel se está cumpliendo en Pentecostés, entonces el Espíritu Santo ya no es derramado sobre Israel, sobre todo Israel como se espera, como se entiende la profecía que va a ser en el milenio, sino sobre la iglesia. Porque efectivamente el Espíritu Santo está siendo derramado sobre la iglesia en ese minuto. Y de ahí entonces habría que asumir algún tipo de identificación entre la iglesia e Israel. De manera que cuando los profetas en el Antiguo Testamento dicen Israel, si uno lo lleva a términos neotestamentarios, habría que referirse a la iglesia. Las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento, tal como esta de Joel, tendrían cumplimiento sobre la iglesia y no necesariamente sobre Israel de forma literal como normalmente entendemos.
Y esto, por supuesto, también tiene implicancias serias sobre el entendimiento que se tiene de los últimos tiempos, tales como los mencionados en este pasaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con todas estas señales? ¿Qué pasa con el día del Señor? ¿Qué pasa con el milenio? Bueno, nosotros no lo entendemos así. Nosotros entendemos que Pedro no está diciendo que la profecía de Joel se cumple en Pentecostés. Para empezar, podemos decir, bueno, si bien la destrucción de Jerusalén fue un evento catastrófico y de magnitudes tremendas, los eventos de los últimos tiempos descritos en la profecía de Joel no se han cumplido. Joel dice en varias partes, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso, entendemos, no se ha cumplido. Por otro lado, como vimos, Joel es claro en referirse a los últimos tiempos cuando menciona el día del Señor. Y otros autores del Nuevo Testamento lo interpretan de la misma manera. Eso le da fuerza al argumento de que el día del Señor de Joel no es necesariamente el año 70 y la destrucción de Jerusalén. Finalmente, y solo para mencionar algunas de las razones, hay muchas más promesas hechas a Israel que deberían ser reinterpretadas. Sin ir más lejos, si volvemos a Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan al Señor en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están claramente preguntando sobre la restauración literal de Israel. O sea, no hay que buscar significados ocultos a la pregunta de los discípulos aquí. ¿Restaurarás el reino de Israel ahora? Y la respuesta del Señor es consistente. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor no les dice, no, ustedes están equivocados. El reino no va a ser restaurado a Israel. Ahora la iglesia reemplaza a Israel. Y todas las promesas que pensábamos que venían para Israel, ahora en realidad son para la iglesia. El Señor no hace eso, no los corrige, simplemente les dice, no es el momento de tener esa información. Y no solo eso. Pedro mismo, en este contexto, si ese fuese el cumplimiento de la profecía de Joel, Pedro mismo les podría haber dicho, hermanos judíos, eran todos judíos los que estaban ahí. Estábamos esperando la restauración de Israel, no va a ser así, va a ser sobre la iglesia. No lo hace. Entonces, ¿por qué? De vuelta, segunda vez que preguntamos, ¿por qué Pedro cita a Joel en Pentecostés? Bueno, la clave aquí es notar que Pedro comienza haciendo una referencia al llamamiento. O sea, el pasaje, la cita de Pedro, comienza con la mención del derramamiento del Espíritu Santo, en el versículo 18, y va hasta el punto en que Joel hace un llamamiento universal al arrepentimiento, en el versículo 21. Y ahí se detiene. Y esos son los puntos que Pedro parece querer enfatizar. Y hacia dónde está llevando su mensaje. Y es consistente con lo que después Pedro presenta, que es el mensaje del Evangelio que lleva al arrepentimiento a 3.000 personas. Hacia eso va Pedro. Pedro está introduciendo su mensaje, está introduciendo la exposición del Evangelio y está usando lo que ve, lo que acaba de ocurrir, lo conecta con la profecía y usa el pasaje entonces para apuntar los ojos al arrepentimiento. Está claro que Joel habla del día del Señor como el tiempo del fin. Sin embargo, Pedro aplica este pasaje. Lo que está haciendo Pedro es una aplicación de lo que estaba de esa profecía a Pentecostés. Aquí vemos, en primer lugar, el punto de contacto, el derramamiento del Espíritu. Joel habla del derramamiento del Espíritu y aquí los creyentes están recibiendo el Espíritu Santo. Está siendo derramado y estamos viendo manifestaciones sobrenaturales. De alguna manera, Pedro está diciendo, esto que estamos viendo ahora es lo que veremos, o algo así veremos cuando se cumpla la promesa también de Joel. Es parte de eso. Y luego el llamado al arrepentimiento, Joel 2.32, que coincide con el de Hechos 2.21. La misma posibilidad que estará disponible en los últimos tiempos, que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, está disponible ahora, está diciendo Pedro. Esta puerta ya está abierta. Si hoy invocan el nombre del Señor, serán salvos. Hechos
no es un cumplimiento de la profecía de Israel, sino que es una aplicación o una muestra de lo que sucederá en el reino mesiánico. Luego del día del Señor, donde el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, luego del arrepentimiento y restauración. De alguna manera Él está diciendo a su audiencia, ellos no están ebrios, sino que el Espíritu ha sido derramado sobre ellos, así como se derramará sobre todo Israel en los últimos tiempos, antes que venga el día del Señor, antes del juicio grande y manifiesto. Y de la misma manera que ellos tendrán la posibilidad de ser salvos, hoy, está diciendo Pedro, también ustedes pueden ser salvos. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Tremenda introducción de Pedro para el sermón inaugural de la historia de la iglesia, preparando así a su audiencia para lo que viene, los versículos siguientes, que es sí una exposición clara del Evangelio de Jesucristo, a partir del versículo 22, que estudiaremos la próxima vez. Resumiendo, vemos aquí, podríamos ver dos clases de personas. Por un lado, los que no eran creyentes todavía. Algunos de ellos atónitos, sorprendidos, otros de ellos rechazando o burlándose de la obra del Espíritu Santo. Con claridad, para ellos la puerta está abierta. La puerta está abierta. Dice aquí el apóstol Pedro. Hay perdón para quien se vuelve a Dios y confiesa su pecado. Pablo luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido amigo, si tú estás en ese grupo, sea porque rechazas abiertamente al Señor o sea porque estás apenas simpatizando, si estás asombrado por las maravillas de Dios, pero tu vida no ha sido rendida, no has confesado tu pecado a Cristo, no has rendido tu vida a Él. Este es el día de salvación. Ven a Cristo, hay salvación en Él. Ahora, si estás en cambio en el otro grupo, en el grupo de los creyentes, el que ya ha sido salvo por la gracia de Dios, el que ya ha recibido el Espíritu Santo, entonces recordemos también el ejemplo de estos primeros discípulos, la obra del Espíritu Santo en ellos y este patrón que se inaugura a partir de Pentecostés en adelante, hablando con denuedo la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Pablo, ¿sí? Las que decíamos, las que leímos recién. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que Dios nos ayude a hacer de estos de pies hermosos, de estos que anuncian las buenas nuevas de salvación. El Señor nos bendiga, oremos. Padre amado, muchas gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Gracias, Señor, por tu obra poderosa a lo largo de la historia, porque un día nuestro Señor Jesús se humilló, se hizo hombre y padeció en esa cruz por nosotros, para abrir esa puerta que hoy permanece abierta todavía, para que seamos salvos. Gracias, Señor, por la predicación, por el testimonio de los apóstoles, por ese comienzo poderoso de la iglesia, por el testimonio que has dejado registrado en tu palabra. Y gracias, Señor, porque hoy, 2000 años casi después, tu evangelio sigue siendo predicado. Este es el día de salvación todavía. Padre amado, ayúdanos a proclamarlo. Por favor, que no nos quedemos tranquilos, disfrutando de bendiciones pasajeras o enfocados en otras cosas, que podamos realmente poner nuestra mirada en Cristo y en la misión que el Señor nos ha encomendado. Señor, a ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, queridos hermanos.